las miserias de mi corazón, decidí cuál era la mejor para guardarla en el recuerdo. Entre miserias de mi corazón, decidí dar todo lo peor y envenenarme sin remedio y mutilarme la razón entre la ira y el perdón, mientras suplico al universo que nos escriba nuevos versos. Miento cuando digo que estoy muerto, que no sé soñar despierto, que el destino me engañó. Tan incierto como arena del desierto, que se cuela tan adentro, que no me deja ver el sol. No puedo ver el sol. En las arterias revolución, en las venas resurrección, llegó la paz frente al espejo. En mis latidos la convicción de redimirme sin condición para alejarme del infierno y mutilarme el corazón a llamaradas de dolor, mientras suplico al universo que me regale un nuevo verso. Miento cuando digo que estoy muerto, que no sé soñar despierto, que el destino me engañó. Tan incierto como arena del desierto, que se cuela tan adentro, que no me deja ver el sol. No puedo ver el sol. No puedo ver el sol. No. Miento cuando digo que estoy muerto, que no sé soñar despierto, que el destino me engañó. Tan incierto como arena del desierto, que se cuela tan adentro, que no me deja ver el sol. Comienza Metal Maniac, tu podcast de rock y metal.
Hola metaleros, nuevo episodio del podcast de Metal Maniac, ya sabéis, esa web hecha por y para fans del heavy metal. Y bueno, aparte de todas las noticias que vamos redactando, todos los análisis que tenéis en nuestra web, metalmaniac.es, pues ya sabéis que también esta temporada tenemos nuestro podcast en los que estamos teniendo la suerte de entrevistar, pues yo, no sé, a las figuras más importantes de nuestro panorama metalero. Estamos súper felices, tengo que decirlo, y muchas gracias a todos los que nos seguís escuchando por iVoox, Spotify, etcétera. Y bueno, con el invitado de hoy teníamos muchísimas ganas de hablar porque era para nosotros pues una de las figuras más grandes de la escena actual y queremos además que nos cuente de primera mano primero cómo está y luego también cómo está Adventus. Os lo podéis imaginar, estamos hoy en los podcasts de Metal Maniac con Manu Ramil. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, un placer saludaros. Encantado. Y por supuesto, bueno, te voy a saludar también y presentar a la otra pata de la mesa de estos podcasts metal maníacos, que es Nacho Sarabia. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo vas? Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez, encantado de tener con nosotros a Manu, que es todo un honor y bueno, darle las gracias y sí que es verdad, Cristóbal, teníamos muchísimas ganas de hablar con él, de ver primero cómo está la actualidad de Adventus y bueno, que nos vaya contando un poquito. Pues sí, Manu, si te parece, yo creo que antes de empezar a declarar un poquito, bueno, sobre todo este último disco de Mi Corazón y otras miserias, pues queríamos preguntarte lo más importante para ti y para nosotros. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Has tenido tus problemillas de salud, pero espero que ya todo más o menos solucionado, ¿no? Nada, pues te comento un poco. Me encuentro en general bien. Lo que yo tengo, bueno, pues es algo que... no es que me haya enfermado y que me vaya a curar, sino que es algo que estaba ahí, que ha aparecido y que ya se queda conmigo pues para siempre, ¿no? Y se trata de, bueno, me han operado, ha ido todo muy bien, he mejorado muchísimo y ahora se trata de aprender a convivir con eso, ¿no? A llevarlo en el día a día. Hay días mejores, días peores, hay temporadas mejores y temporadas peores. Ahora, bueno, esta primavera así de temperaturas suaves, por lo menos donde yo vivo, ¿no? Tengo la suerte de que es un clima bastante, pues eso, sin muchos picos ni para arriba ni para abajo. Eso me juega muy a favor. Y bueno, pues en general y con todo lo que he pasado y viniendo del punto que venía antes de esa operación, pues no estoy para quejarme. La verdad que me encuentro, en general, puedo decir que me encuentro muy bien. Genial, y me imagino que como he leído en alguna entrevista, un poco conociéndote de nuevo tú mismo y viendo, ¿no?, cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar. Sí, eso es. Bueno, ahora ya hace casi, va para 2 años desde que realmente venía desde bastante más atrás, ¿no?, de encontrarme mal y eso, pero el momento de ingresar en el hospital por fin y la operación y todo esto, pues ya va para 2 años. Y es un poco, sí, es la sensación de que tienes que volver a conocerte, saber dónde están tus límites y bueno, y llevar una vida dentro de lo posible lo más ordenada y rutinaria posible, ¿no? No romper demasiado los horarios, trastornos de viajes y estas cosas, pues bueno, me juega un poquito en contra. Pero bueno, es verdad que mi día a día es bastante tranquilo y me gusta en general, ¿no? Estoy en mi estudio y vivo 2 pisos arriba de mi estudio. Mi vida es un poco, en ese sentido, tengo la suerte de poder seguir con esa parte del trabajo que me encanta y que es físicamente pues es muy asequible de hacer para mí. Genial, Manu, pues nos alegramos muchísimo de que estés mejor. Y bueno, ya que de Mi Corazón y Tras Miserias, queremos empezar hablando de él. Muchos fans nos estamos preguntando si podremos ver una gira de este disco, para cuándo, si podremos ver a Adventus con Ramón, esa vuelta de Ramón tan deseada a los escenarios. ¿Qué planes de concierto no nos podríais adelantar si es que hay algo ya preparado? Bueno, ahora mismo, siendo sincero, había plan de conciertos incluso con fechas. De hecho, hubo un par de veces que a puntito de anunciar hubo que esperar, que retrasar eso. Pues bueno, Ramón, pues eso, está ahí con su historia, que va despacio, va con calma y yo más que nadie sé que no es algo que se pueda forzar, ¿no? La salud va por delante de cualquier otra cosa.
Planes de tocar hay, pero ahora mismo es verdad que no hay. Así como hemos tenido en el pasado, teníamos una lista de conciertos bastante majos y deberíamos haber empezado a tocar ya. Vimos todos que lo más sensato y lo mejor para todos era pues, aplazar o anular, y en el momento en el que tengamos claro todos que podemos salir a tocar, retomarlo, ¿no? Porque al final era un poco un sinvivir de ir, tener montado un listado de conciertos y irlos anulando en función de que las fechas se fuesen acercando, ¿no? Al final eso era un poco jodido para nosotros, para promotores también, porque era un poco de nerviosismo de ¿vais a poder? ¿No vais a poder? Entonces, bueno, al final, cuando entramos en esa dinámica, llegó un día en el que directamente decidimos pues bueno, hablar con promotores, con festivales, anular todo eso, explicar lo que había, que en realidad ya estaba explicado, y cuando estemos todos en condiciones, pues volver a retomarlo y volver a organizarlo. No, en ese sentido, lógicamente querríamos estar tocando, pero bueno, pues lo que os decía, la salud va por delante de todo lo demás y no hay un agobio por estar tocando dentro de un mes o dentro de 2 meses, ¿no? Cuando se pueda se hará y no nos podemos volver demasiado locos con eso. Por supuesto, es totalmente comprensible. Y bueno, no lo hemos comentado, pero hemos comenzado el programa escuchando la canción que da título al disco de Mi corazón y otras miserias. Después de todo lo que has vivido en estos años con Adventus, ¿crees que esta canción representa por fin el Adventus que realmente querías construir? Sí, yo creo que este disco, en el disco anterior creo que se dio un paso ya muy importante en ese sentido, en lo que trajo el viento. En Saudade creo que se dio un paso pequeñito en ese sentido, pero creo que lo que trajo el viento sí fue un paso que ya marcó hacia dónde ir, ¿no? Hacia dónde, o yo en este caso que me toca, o que hasta ahora me ha tocado componer las canciones, hacia dónde quería yo ir, ¿no? Con música con la que me siento, y letras con las que me siento identificado totalmente y sin tener que filtrarme de ningún modo, ¿no? Y este disco, y con Ramón a la voz, ha marcado un paso, bueno, sinceramente creo que seguramente todos los músicos nos quedamos con espinitas, ¿no? En cada disco y con cosas que seguramente cambiarías en cuanto a letra, en cuanto, pues, en general, ¿no? Yo creo que con este disco en concreto sí que me ha quedado la sensación de que no voy a decir que no tenga más que contar, ¿no? Pero si de repente me dijeran que este es el último disco que hago como compositor, ¿no? Pues me gustaría que fuese un disco que contase las cosas de la manera que las cuenta este disco, ¿no? Bueno, creo que mi forma de escribir las letras, sobre todo en estos 2 últimos discos, va por el camino de hacer letras muy, muy íntimas, muy personales y de contar cosas propias, ¿no? Más que nunca en este último disco, que al final estoy hablando de esto que hablábamos al principio, ¿no? Pues de mi enfermedad, de cómo llegó, de cómo se ha quedado conmigo y bueno, eso es un viaje a través de todo eso, ¿no? Y creo que este es un disco que sí que marca, ya os digo, empezado con un paso muy importante en el disco anterior, pero sí que yo me quedaría muy a gusto en el estilo en el que estamos, ¿no? Seguramente habrá evolución en un siguiente disco, en futuras canciones que puedan venir, pero creo que va a ser una evolución dentro del punto en el que estamos ahora, ¿no? Ramón tiene una manera también muy de contar que canta, y yo creo que le va muy bien a Ramón también este tipo de letras, ¿no? Y este formato. Ya llegaremos al tema de las voces porque nos gusta mucho y ahí quería meter un poco ya la puntilla, porque lo comentaba antes con Cristóbal a micrófono cerrado, que Ramón está cantando como nunca, ¿eh? Es impresionante el último disco, los matices que ha incluido, que no sé cómo lo habéis hecho, pero es absolutamente impresionante, ¿eh? Somos muy fan de Ramón, ¿eh? En este programa. Muy ramonianos. Bueno, incluidme a mí en ese grupo, porque yo soy fan de Ramón desde que lo descubrí con Avalanche. Yo era, bueno, iba a decir era un chaval, él también era un chaval, ¿no? Pero quiero decir, me lleva algún año, y pues yo descubrí a Ramón pues
cuando entré en Warcry, ¿no? Realmente coincidió ahí, pues yo tenía 23 años y desde ahí pues lo he seguido siempre, es una de mis voces preferidas, tengo el placer y el honor de haber podido trabajar con él, ¿no? En Del Alma, también en Avalanche y ahora en Adventus. Me considero muy afortunado por ello y es alguien que, bueno, profesionalmente, o sea, pude trabajar con él en el disco que hicimos de Del Alma y es, no sé, es alguien, en estudio es alguien apabullante, ¿no? O sea, tiene, realmente creo que lo tiene todo, porque tiene la capacidad técnica para ser capaz de cantar lo que se le ocurre cantar, ¿no? Y que eso no siempre pasa, ¿no? Y aparte de eso, tiene una sensibilidad y una forma de contarte las cosas que Tremendo. Bueno, pues realmente te hace vivir momentos en el estudio únicos, ¿no? Alguien que siente así las letras y en este caso que siente así tus letras, ¿no? Y cuando son letras tan... Bueno, en el caso de, pues eso, de Mi corazón y otras miserias o En paz o este tipo de canciones que en este disco están hablando de, pues de esta enfermedad, ¿no? Y de todo el proceso. Es verdad que él también es alguien, bueno, desde que trabajamos juntos y tenemos amistad, pues sabe o estaba muy al tanto de todo lo que me estaba pasando y entonces en ese sentido también es más fácil, ¿no? Que alguien interprete una letra y la haga suya, ¿no? Pero Ramón tiene la facilidad de, no sé, de cantarte el listín telefónico y hacer que te lo creas, ¿no? Es alguien que tiene un don en ese sentido, ¿no? Pero de trabajar con él, pues lo que te digo, hemos grabado este disco lo hemos grabado a distancia, a tiempo real, pero él en su estudio y yo en el mío. Bueno, la verdad que era la primera vez que yo trabajaba así, o sea, él cantaba en su estudio, pero yo lo grababa en el mío, ¿no? O sea, las voces quedaban registradas a tiempo real en mi ordenador. Y ha sido, bueno, pues como tenerlo aquí delante, como hemos hecho pues cuando grabamos Otra Vida de Avalanche o cuando grabamos el disco Del Alma, él sí estuvo aquí físicamente. Pero ha sido lo mismo sin la desventaja, digamos, de él estar fuera de su casa 10, 15 días y todo lo que ello conlleva, ¿no? Grabar con Ramón pues es algo único porque es la intensidad llevada al extremo, ¿no? Y en ese sentido creo que nos pasa un poco a los dos lo mismo, para lo bueno y para lo malo también, ¿no? Porque también hay momentos de que estás grabando un disco y que estás poniendo ahí tus sentimientos y él está poniendo su voz y su marca y su corazón también a la hora de cantar y hay momentos en los que eres inmensamente feliz haciendo eso y otros en los que seguramente nos mataríamos a distancia, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Al final es un trabajo intenso y es un trabajo en el que los dos queremos que quede al 200%, ¿no? Y bueno, es bonito vivirlo con alguien así, con alguien que están dos personas que realmente que le importan y que quieren que quede plasmado todo de la mejor manera posible, ¿no? Sería una experiencia. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho ver a bandas grabando en el estudio, ¿no? Hay vídeos, hoy en día hay 1000 vídeos desde bandas súper antiguas hasta cosas de hoy en día, ¿no? Y yo creo que es algo bonito de ver, ¿no? Ver a alguien, no lo que le ves en un escenario, que al final sabes lo que vas a ver y la gente o los músicos sabemos que nos están viendo, pero es algo bonito verte cuando estás trabajando codo a codo y estás aquí a las 3 de la mañana con el párpado cayéndote de sueño ya, ¿no? Pero queriendo dar lo mejor pues eso, para un disco, ¿no? Que al final yo creo que todo es eso que buscamos. ¿Cuántos minutos, me estoy imaginando la reunión que tuvierais para traértelo a Adventus, cuántos minutos necesitaste para convencerlo y decirle, te tienes que venir aquí? Nada, la negociación fue inexistente, lo dijo él en alguna entrevista, no recuerdo quién se lo había preguntado, y me hizo mucha gracia la respuesta porque dijo, bueno, es que no me dio opción. Yo le expliqué que, bueno, pues lo que pasaba y le dije, piénsate tú cómo, ya miraremos cómo lo organizamos, cómo lo hacemos, pero vas a ser tú el cantante. No hubo negociación, la verdad.
bueno, lo di por hecho. Él también, pues la verdad es que no hubo problema. Y así fue. O sea, la verdad es que es alguien a quien yo tenía pues muy cercano. Desde, bueno, ya te digo, personalmente nos conocimos con el disco de Del Alma y bueno, pues era la opción más evidente, ¿no? Aparte, ya no es alguien que tuviera cercano, sino que es alguien, lo que hablábamos antes, ¿no? A quien admiro profundamente en lo musical desde que lo descubrí, ¿no? Bueno, oye, estamos hablando de Adventus, un proyecto obviamente muy personal, pero especialmente, como decías, este disco, de hecho es que tiene tramos o momentos muy explícitos en los que verbalizas con palabras concretas tu experiencia en el hospital, y también lo vemos que a mí, bueno, somos también, aparte de metaleros muy cinéfilos, a mí me llama especialmente la atención también ese videoclip, ¿no? En el que se ve prácticamente todo el proceso de la operación con Mabel Rivera, que yo también te quería preguntar por ella, porque bueno, participan las voces en off en la introducción, por ejemplo, en alguna canción, y luego también decidiste meterla en el videoclip. Bueno, ¿cómo fue el proceso? Porque de hecho creo que la gente que participa en el videoclip, como enfermeros o médicos, son reales, ¿no? Son los que te trataron a ti, básicamente. Sí, la verdad que ahí se estableció una relación curiosa, porque bueno, tanto las enfermeras como sale una cardióloga, que es Milena, salen 2 cardiólogos, que son Nacho y Gonzalo, y salen 2 enfermeras. Es el personal real que a mí me trató desde que yo ingresé en el hospital, en el día a día, en las revisiones que te pasan, en las consultas que te pasan en la habitación. Nacho, o sea, la persona que sale operándome es quien me operó realmente. O sea, la verdad es que cada uno hizo un poco su función verdadera, ¿no? La relación, pues yo me tiré una temporadilla en el hospital. Un buen día pedí permiso para grabar. Yo retrasé todo el trabajo de estudio, paré en todas las bandas, pero había una cosa que se nos echaba un poco encima, que era el disco de aniversario de Avalanche. Y bueno, y Avalanche tenía compromisos de conciertos y seguían tocando. Entonces, de repente yo pues aún no estaba recuperado ni mucho menos, pero pedí permiso un buen día para grabar los teclados del disco. Entonces, bueno, pues me dieron permiso para hacer eso, aunque es verdad que lo hacía muy a poquitos, porque físicamente no podía estar sentado más de media hora en aquel momento, ¿no? Era bastante agotador para mí. Pero de repente me vi en el hospital con un portátil, un teclado y unos auriculares, y entonces mi habitación era un poco parque de atracciones, porque cualquier enfermero, celador, médico, lo que sea que entrase en mi habitación, pues se encontraba allí con el mini estudio montado. Y bueno, pues casualmente Gonzalo y Nacho, que son los 2 cardiólogos que salen en el videoclip, tienen una banda que se llama Tacrolimus, y son súper rockeros y un poco punkis. Y bueno, pues establecimos mucho trato, ¿no? De hecho, yo al poco de salir al hospital, pues me fui a verlos a un concierto suyo. Estuvieron tocando también aquí en mi pueblo en verano. Bueno, y cuando surgió la idea de esta canción y de hacer el videoclip, pues claro, yo de esto que te pones a pensar, que de entrada son idas de olla, pero las idas de olla esas hay que intentarlas a veces, ¿no? Y bueno, pues pensé en hablar con ellos, pensé en que fuese el hospital real en el que a mí se me trató y se me operó. La sala de operaciones es la misma en la que a mí se me operó. El vídeo que se proyecta durante la operación de Mabel es el vídeo real de mi operación. O sea, está todo como súper conectado, ¿no? Gracias a ellos, ¿no? Que se prestaron a eso. Y bueno, y de ahí salió una relación pues muy chula, que me he tomado algunas veces alguna cerveza con ellos y nos vemos de vez en cuando, ¿no? Y lo de bueno, y nos seguimos viendo porque yo sigo yendo a mis revisiones y todo esto, ¿no? Y lo de Mabel, bueno, surgió en el disco anterior. Yo la verdad que recuerdo cuando grabamos el videoclip de Aire y la intro del disco anterior, recuerdo de acompañarla a la estación de tren
y decirle, bueno, si tú estás dispuesta, yo sin duda que para el siguiente disco me gustaría contar contigo. Y bueno, quedó eso ahí en el aire. Mabel, yo también guardo relación con Mabel desde que grabamos el videoclip de Aire, también estaba al tanto de mi situación y todo eso. Le conté un poco la idea del videoclip de Mi corazón y otras miserias. Y bueno, la verdad es que no hubo, esta vez no, la otra vez también nos lo puso muy fácil, pero esta vez más fácil todavía, ¿no? Se animó, bueno, tuvimos la suerte, pues eso, de poder contar con ella, que te da lo que no está escrito, ¿no? A la hora de trabajar en un videoclip. Y poder hacerlo en un espacio como es el hospital, ¿no? Queríamos que fuese algo hiperrealista. Bueno, lo que ahí se ve, ¿no? Parece casi una serie española de médicos, ¿no? O sea, estamos viendo, cualquier persona que haya pasado por un hospital está viendo la realidad de lo que hay ahí, ¿no? Y tanto ellos, porque decía Mabel que para ser cardiólogos eran muy buenos actores, la verdad que lo preguntaba de coña varias veces, la verdad que lo hicieron fenomenal, ¿no? A veces, lo comentaba Mabel, no es tan fácil hacer de ti mismo, ¿no? Todos tendemos a hiperactuar un poco, ¿no? Sí. Y la verdad que lo hicieron muy bien. A mí me queda un recuerdo precioso para toda la vida, ¿no? Tener a gente pues que me ha salvado la vida en un videoclip como ese, pues es un recuerdo, no sé, imborrable realmente, ¿no? Y ese mensaje, ¿no?, que has repetido varias veces, que se repite en el disco de la sanidad pública salva vidas, ¿no? Cada día, de hecho, y pides tú, exhortas un poco, y desde aquí nos unimos a tu petición de que la cuidemos entre todos, ¿no? Eso también es bonito. Yo siempre he hecho bandera de eso, desde que tengo uso de razón, si es que tengo uso de razón, pero siempre he sido muy, bueno, pues en ese sentido muy activo. Tengo dos hijos, mi hijo mayor es hiper comprometido con eso y era algo que hablando, ¿no?, que queríamos que quedase ahí reflejado, porque es algo en lo que creo, y por segunda, me ha tocado por segunda vez en la vida. Yo he tenido una cosa importante hace ahora unos 14 años y bueno, y me salvaron, estuve más para allá que para acá, ¿no? Fue una cuestión de un virus y lo mismo, o sea, quiero decir que puedo, no es que crean eso porque lo he leído en un libro, ¿no? Creo en eso porque me ha tocado, aparte de las veces que he pasado por el hospital, pues tengo 2 hijos, todos tenemos gente cercana, ¿no?, que por desgracia ha pasado enfermedades, etcétera, ¿no? A mí me ha tocado verlo 2 veces muy de cerca y no puedo decir más que cosas buenas. Y bueno, pues me ha traído esta enfermedad, te trae cosas muy malas y te trae cosas muy buenas también, ¿no? Como conocer a gente que ves que se está dejando la piel cada día para ayudar a los demás. De hecho, la propia portada del disco es un electrocardiograma tuyo, ¿no puede ser, Manu? Sí. Me puse muy pesado en este disco con todo eso. Y recuerdo que cuando le conté a Javier de Maldito, antes de componer ni una sola nota del disco, yo creo, cuál era mi idea del concepto de disco y del concepto del arte y todo esto, pues bueno, le encantó la idea. De hecho, si él no estuviese ahí en este disco habría sido muy, muy diferente, ¿no? Le encantó la idea. Él es un poco la conexión entre la diseñadora, bueno, la de Maldito y la banda, digamos, y los dos hicieron un trabajo impresionante, ¿no? La portada me apetecía que fuese, bueno, como es el concepto del arte de todo el disco en general, que es bastante minimalista, muy crudo, muy realista, y bueno, es tan realista que es un electro mío, pues eso, real, ¿no? Bueno, pues del día a día, de lo que me tocó ver, y lo hemos querido aprovechar, ¿no?, en esa portada. Sí, desde luego. Bueno, que queríamos hablar de canciones y de composición del disco. Antes también le comentaba a Cristóbal a micro cerrado que es un disco para degustar lentamente y poquito a poco, y yo le veo bastante diferencia en ese sentido respecto. Los 2 primeros eran quizás un poquito más directos, el tercero ya hubo un cambio para mí sustancial, en este también lo ha habido. Sí. Y no sé qué opinas tú de eso, Manu, de la evolución del sonido de Adventus. ¿Fue algo buscado? ¿Fue
lo que te iba pidiendo un poco el cuerpo en ese momento? Bueno, yo lo comentaba un poco antes, o lo introducía un poco antes. Yo creo que los dos primeros discos, el primer disco fue hecho, iba a decir a imagen y semejanza, ¿no? El primer disco fue hecho pensando 100% en Víctor García, ¿no? En que encajase a su voz, en que se sintiese cómodo cantando esas canciones. Y en ese sentido yo, digamos que me veo más filtrándome a mí mismo en ese disco, ¿no? Haciendo las cosas a veces más para que le encajasen a él que para que me encajasen a mí, ¿no? Para entendernos. Evidentemente me gustan, pero yo si escribiese exclusivamente para mí, se parecería mucho más a lo que he hecho los dos últimos discos que a lo que hice Morir y Renacer o en Saudade. En Saudade yo creo que ya está. En Saudade ya aparecen cositas, ¿no? Pero en Saudade ya hay evolución, sí. Saudade fue yo creo un pequeño paso hacia lo que vino después. Pero bueno, lo he dicho en otras entrevistas, yo creo que compones para tu banda y especialmente para tu cantante, ¿no? Creo que todos hacemos así, o yo por lo menos. Cuando me pongo a cantar, evidentemente visualizo y pienso en la voz del cantante, en la forma de cantar, en el timbre, en todo eso, ¿no? Y creo que tanto en el disco anterior como en este, tanto Diego como Ramón encajan mucho más cómo ellos cantan de manera natural con cómo yo compongo, sin pensar, digamos, ¿no? De manera natural, ¿no? Entonces, en ese sentido me he tenido que filtrar a mí mismo. Iba a decir menos, pero creo que no me he tenido que filtrar. Creo que me salen tanto las letras, ya no solo a nivel de melodías, incluso a nivel de letras, ¿no? Hay cosas que a lo mejor a un determinado cantante te imaginas cantando de una manera más poética, por decir así, y a otro no. Pues yo creo que tanto Diego como Ramón están en un punto, por su manera de entender la música, su manera de cantar, muy cercano a lo que yo haría de manera natural, ¿no? Y creo que sí hay una evolución en el sonido, en melodías, quizá en letras también, ¿no? Porque esto que os decía, pues hay cosas que a lo mejor yo no me imagino a Víctor García cantando Aire, ¿no? Una letra como Aire, que seguramente que lo haría de cine, ¿no? Seguramente que lo haría de 10. Pero yo si me sentase a escribir pensando en que lo va a cantar él, probablemente no me saldría ese tipo de melodía o ese tipo de letra, seguramente, ¿no? Entonces ha habido una evolución, pues creo que hacia a la esencia de lo que a mí me sale, sin pensar demasiado lo que hago, ¿no? Creo que todos tenemos una manera natural de componer y una manera nuestra, y en estos dos últimos discos, sobre todo en este último, pues está como más sin filtrar la cosa, ¿no? Yo creo. Sí, más pulida, sí, totalmente. Bueno, y hablando de cantantes y de Diego y de Ramón, canción número 6 del disco, Nada a Favor. Colaboración de Diego, con Ramón también cantando esa canción. ¿Cómo fue encajar esas dos voces, las dos fantásticas, cada uno con sus toques rasgados, pero tan diferentes al mismo tiempo? Sí. Y el regreso de Diego también, después de grabar el disco anterior. ¿Cómo fue esa colaboración puntual? Bueno, eso había quedado hablado desde meses atrás, cuando surgió todo esto. Había quedado ahí pendiente. Y la verdad es que no sé, yo no recuerdo. Creo que no lo habría hecho antes de componer así haciendo un repaso así rápido. Creo que no lo había hecho, al menos para sin canciones, alguna canción, digamos, encargada, ¿no? Por alguna cantante, por algún artista. Sí he escrito cosas así para dos voces, pero en mis bandas, digamos, no era la primera vez. Y es un reto porque al final te ves con dos voces muy similares, a las que en 5 minutos o en 4 minutos o lo que dure la canción le tienes que dar su hueco sin que la canción pierda su esencia, intentando encontrar un punto de melodía que le pueda ir bien a los dos, porque no a todo el mundo le van bien las mismas melodías, o no todos por inercia nos vamos a cantar o a tocar del mismo modo, ¿no? Entonces, bueno, era buscar un poco el punto que a los dos le fuese bien, que creo que se consiguió, porque a mí me parece que es uno de los puntos álgidos del disco. Creo que se han sacado brillo el uno al otro, yo creo, ¿no? Sí, Más allá de
no sé, me parece que fueron los dos muy generosos, que hay una suma ahí de talentos y de fuerza brutal, y creo que se han hecho pues brillar el uno al otro, ¿no? Generalmente en las entrevistas me han preguntado por ese tema y y la gente, ¿no? Después de los conciertos de Avalanche, que se te acerca la gente y tal, o gente que te escribe, yo creo que ese tema, pues a mí a la hora de ponerme a escribir pensando en los dos, me parecía un reto bonito. Creo que ha quedado bien y que le ha dado brillo a las dos voces. La verdad que han estado más que a la altura, yo creo. Y siguiendo con esto que hablábamos de componer un poco en función también de la gente, ¿no? De los miembros de la banda, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, las líneas de bajo, ¿no? En este disco. De hecho, en Muerte en Espiral, si no me equivoco, la canción empieza ahí con un ritmo de bajo en solitario que es bastante interesante y rompedor, ¿no? Pero claro, teniendo a Fernando, a Fer detrás, me imagino que también es un poco, te obliga a ese tipo de composición. Y ya no sé si el bajo también, y yo sigo aquí un poco con mi pedrada y prometo que ya no vuelvo a sacar el tema, como un ritmo cardíaco a lo mejor también, ¿no? El bajo tan constante, no sé si va por ahí ese leitmotiv, ¿no? de la operación. Sí, esto recuerdo que lo hablamos Fernando y yo. No es que realmente yo no es que me sienta obligado a darle espacio a Fernando Mainer porque sea un fuera de serie, porque lo es. Más bien es, o sea, no es obligación, es vamos a disfrutarlo, ¿sabes? De hecho, él cuando se empezaba a pasar demos del disco y todo esto, Muerte en Espiral creo que fue el segundo single que sacamos. Y él me preguntaba, ¿tú estás seguro de que quieres sacar de segundo single una canción que empieza con, no sé, 30 segundos de bajo o algo así? Me decía, cuando entre la voz hay gente que ya lo habrá quitado. Digo, bueno, será problema de quien lo haga, pero Fernando, aparte de ser un bajista fuera de serie, es muy creativo, es un compositor de los de verdad, no es solo bajista, y no lo digo como algo despectivo, sino que es un músico en mayúsculas, ¿no? Es la forma que tiene de ver la música y de entenderla, va mucho más allá de ser un gran bajista, que también lo es. De hecho, la intro del disco es él y voz de Mabel, ¿no? Lo mismo, yo recuerdo que escribí esas líneas y grabé como una guía con mi voz, se lo pasé y le dije, mi idea es que esto sea el primer tema del disco, la introducción del disco, que sea Mabel, y que tú compongas lo que a ti te apetezca y lo que tú quieras, que se adapte, ¿no? Que nos encaje en esto. Y lo mismo, ¿estás seguro de que quieres que empiece el bajo, el disco y tal? Bueno, yo la verdad es que no siento obligación, pero sí creo que es normal que teniendo un músico como Fernando le des hueco, dentro de que el bajo es un instrumento que a veces nos pensamos que está ahí como en segundo o en tercer lugar, y creo que hay que darle su espacio. También hay solos de bajo en el disco, tiene un sonido también, está muy presente el bajo en el disco, ¿no? Yo creo que sería muy tonto si no aprovechase ese recurso que tenemos ahí con Fernando Mainer. La verdad que es un grande. Y por seguir repasando canciones y ya por cerrar un poco también el tema, yo creo que el disco, que bueno, al fin y al cabo se nota que vives un trayecto emocional que haces partícipe también al oyente, ¿no? Al escuchante del disco. Termina con En Paz, que sirve un poco de epílogo, y ese final abierto, ¿no? Que tienen, como decíamos antes, un poco las películas, que te deja una media sonrisa de que, joder, bueno, pues las cosas suceden, algunos problemillas, pero también de cara al futuro, pues con alegría esperar cosas nuevas, ¿no? Creo que es un final chulo, ¿no? Para el disco. Sí, yo cuando vi el conjunto de temas, digamos, ¿no? El disco en mi cabeza o en mi estudio terminado, ¿no? Con mis demos y eso, para mí En Paz siempre fue la canción que cerraba el disco, ¿no? Es como, bueno, como el cierre, ¿no? Como la moraleja de todo esto, la canción que cuenta un poco
cómo es mi relación con mi enfermedad, ¿no? Y me hace gracia esto que dices de la peli, ¿no? Porque sí que es un final como, bueno, pues vamos a estar bien mientras podamos, porque lo que acabamos de aprender es que perder vamos a perder, ¿no? O sea, no es el final feliz de la película, es un final feliz porque seguimos vivos, podemos hacer una vida bastante normal, pero perder vamos a perder, ¿no? O sea, es bueno, lo que dice el estribillo, ¿no? De si la muerte se me vuelve a presentar, todo esto, ¿no? Pues eso va a pasar, sea mañana o sea dentro de unos años, ojalá sea dentro de muchos años, pero que nos pille pues eso, pues con el espíritu en paz, ¿no? Que es lo que dice la canción. Es, creo que una canción muy especial, ¿no? A mí me pasa con todo este disco, pero En Paz me remueve especialmente, ¿no? Esa cadencia que tiene, esa letra. Bueno, creo que en todo el disco al final hay cosas muy poéticas también, pero muy explícitas, ¿no? En algunas canciones hay, por ejemplo, el videoclip de Mi corazón y otras miserias, falta ver, bueno, no sale el corazón abierto porque no fue una operación a corazón abierto, ¿no? Pero es la realidad tal cual lo que se ve, ¿no? Y hay frases en las que dice, en medio de cosas muy poéticas y muy existenciales, está diciendo al final también realidades pues sin ningún tipo de adorno, ¿no? No sé, por poneros un ejemplo, de Mi corazón y otras miserias dice, como dice, y no sé qué, el corazón a llamaradas de dolor, ¿no? No me sale ahora mismo la palabra. Mutilarme el corazón a llamaradas de dolor, ¿no? Mutilarme, exacto. La operación que a mí me hicieron fue exactamente eso. Me colaron por aquí, por no sé qué vena o no sé qué arteria, pues para entendernos un soplete, y te queman el corazón pues en vivo, ¿no? En vivo y en directo, y contigo consciente, ¿no? Siendo consciente de todo eso. Entonces, es un disco muy crudo, con temas muy crudos, con letras muy crudas, a nivel incluso de arreglos es bastante minimalista todo, ¿no? Creo que me apetecía que fuese así. Y En Paz, yo creo que era el tema por el que me preguntabais, me parece como bueno, el cierre, yo diría para mí perfecto a todo eso, ¿no? Y está claro que con un disco así, para mí el final tampoco tenía que ser, venga, pues seguimos vivos y nos vamos a tomar un café, ¿no? Seguimos vivos, pero todo esto pasado te hace pensar y te deja una marca, y bueno, te deja una forma de pensar ya diferente para el resto de tu vida, yo creo. Bueno, pues yo creo que después de estas palabras tan intensas también que estamos viviendo, en entrevista chulísima con Manu, creo que podemos hacer nuestra típica parada musical. Hemos hablado y mucho de Mi corazón y otras miserias, pero ahora vamos a escuchar Lo que trajo el viento, que da título también al disco anterior, el disco homónimo, esta vez con Diego Valdez a la voz. A cielo abierto, puedo intentar atrapar al viento, puedo soñar despierto, atravesar el desconcierto, sentir el odio y el amor. Puedo rogarle a Dios que me haga entenderlo.
Bueno, pues temazo, Nacho? ¿Cómo nos gusta esta canción? Tremendo temazo también que ha mejorado, ¿eh? La escucha también mejora con los años, con el tiempo. Y sobre esta canción, Manu, parece escrita desde alguien que ha perdido cosas importantes por el camino, ¿no? O da esa impresión por lo menos. ¿Qué había emocionalmente detrás de esa etapa? ¿Que nos puedes contar? Bueno, realmente yo cuando escribí este disco, Lo que trajo el viento, pues ya estábamos en el momento en el que yo me encontraba mal físicamente. Yo no sabía lo que me pasaba y estaba diagnosticado de otra cosa que no tiene nada que ver, pero yo ya tenía problemas respiratorios, yo estuve muchísimo tiempo con muchas dificultades para dormir porque no podía respirar bien, teniendo que dormir al final incluso sentado, ¿no? Porque no, bueno, pues tenía los pulmones encharcados, pero no lo sabía y eso traía una serie de problemas para los que estuve mucho tiempo sin tratarme realmente, ¿no? Entonces, es verdad que ahí los dos discos están muy, muy entrelazados. Yo lo escucho ahora o escucho temas como Aire o Abrazado a mi dolor, y creo que son dos discos que están muy enlazados sin yo saberlo en el momento de hacerlo, ¿no? La diferencia, Lo que trajo el viento lo hice ya con la enfermedad encima, pero sin saber lo que tenía, y es verdad que había una angustia vital en ese momento pues bastante alta, ¿no? Creo que son dos discos que están muy relacionados, que si yo no conociese a la banda o no los hubiese escrito en este caso, recomendaría hacer una escucha continuada, ¿no? Del primero y el segundo, bueno, el tercero y el cuarto en este caso, porque creo que son dos caras de una misma moneda y a veces he pensado que cuentan la misma historia desde dos puntos de vista muy diferentes. El primero de la angustia total de encontrarte mal sin más, y el segundo de saber que eso ha pasado y que de algún modo está reconducida la situación. Lo que trajo el viento, perdón, para añadir, lo que trajo el viento al final, esa canción y la propia frase habla de aceptación, ¿no? Lo que trajo el viento es que somos hijos sin condición de todo lo que trajo el viento, dice esa canción. Pues es lo que la vida nos pone delante, aceptarlo y seguir el camino, ¿no? Es un poco el mensaje que está ahí en esa canción y en algunas otras canciones del disco. Si nos quedamos con esto que acabo de decir, En paz tiene un mensaje muy parecido a eso, ¿no? Es que sabemos que esto que esta vez no ha pasado va a pasar, pero intentemos llevarlo con la mejor de nuestras caras, ¿no? Va un poco por ahí los tiros. Y decíamos antes que somos muy fans de Ramón Laje, también lo somos de Diego Valdez. Cuéntanos un poco, bueno, en este caso, en este disco, qué aportó y qué te dio, por ejemplo, en esta canción que acabamos de escuchar en la pausa, pero bueno, en el disco en general. Bueno, lo de Diego es una fuerza sobrenatural, ¿no? O sea, tiene una apisonadora en la garganta. Yo le conocía no tanto como a Ramón, pero sí le conocía de proyectos suyos anteriores y estaba convencido de que iba a encajar muy bien, ¿no? Creo que ese disco nadie lo habría cantado distinto seguramente, pero como él lo ha hecho, con esa garra, con esa fuerza y con ese dolor, ¿no? Y esa interpretación, creo que las canciones requerían ese punto de dolor, ¿no? Y luego en directo bueno, hicimos pocos conciertos, pero la verdad que los comentarios siempre eran muy muy buenos, ¿no? Y destacando el papel de Diego, que pues como os digo, lo he dicho en alguna entrevista, digo, era una apisonadora, ¿no? Grabando yo a veces me daba la risa y le decía, lo mejor de esto es que decía, se te cae de los bolsillos, ¿no? O sea, le salía de una manera tan natural, ¿no? Tan instintiva hacerlo así, que la verdad es que era, bueno, creo que ha dejado dos discos realmente, porque está también en el directo. En el directo. Para estar muy orgullosos, la verdad. Sí, totalmente. Y sobre esa época, Manu, ¿qué recuerdas ahora? ¿Piensas que fue
quizás no fue del todo valorada por parte del público. Bueno, yo tengo que decir, siempre nos gusta meter un chascarrillo y ahora me estaba acordando que en uno de los conciertos de Avalanche de aquella época, cuando estaba reflotando el grupo, Sí. Y todavía no se conocía la formación nueva y todo esto, me acuerdo que al terminar el concierto aquí en la Sala Garaje en Murcia bajasteis, tú, Alberto, nos hicimos fotos con vosotros y yo me acerqué, te pregunté ahí un poco tímido, oye, Manu, tal, ¿qué se sabe de Nuevos Ventus que estás tramando, tal? Me gustaron mucho los 2 primeros discos, creo que te dije, y me acuerdo que tú me dijiste, pues el nuevo te va a gustar mucho más. Atento. Bueno, yo lo dije, no lo dije por venderlo, sino que yo no recuerdo en qué momento, pero entiendo. Si te dije eso, seguramente estaríamos ya trabajando sin haber anunciado, o habiendo anunciado, ya no recuerdo. Pero sí, yo en cuanto vi la dirección que tomaba el tercer disco, yo estaba muchísimo más convencido de lo que estábamos haciendo, ¿no? Luego es verdad que hay un montón de factores y obviamente pues la formación que teníamos en los 2 primeros discos, siendo sinceros, tener a Víctor García a la voz, pues evidentemente hace que el foco se te ponga encima, ¿no? Casi daba igual los demás quienes fuésemos, ¿no? Víctor tiene ese toque mágico y ese poder de convocatoria que tienen unos pocos elegidos, ¿no? Cambiamos de formación, evidentemente sabíamos que eso, en esa parte íbamos a perder mucho, ¿no? Pero por suerte o por desgracia, al final esto es música, lo que quieres es hacer canciones, hacer las canciones que artísticamente, por decir así, te llenen, te gusten, te haga contar cosas que quieres contar, y luego lo que pase a partir de ahí ya no está en manos de nadie, ¿no? O sea, el tirón que pueda tener una banda, salvo casos muy contados, ¿no? De gente con ese tirón, pues hay que verlo, hay que salir a tocar, hay que probarse, hay que ver un poco la respuesta de la gente y nunca te diría, bueno, pues te dije, te va a gustar más, te lo dije porque estaba convencido de ello. Sí. Nunca te diría, no, va a venir a vernos más gente que antes, pues sería una imprudencia y una estupidez, ¿no? Hay cosas que incluso yo no sé si te va a gustar más o menos, evidentemente habrá mucha gente a la que le habrá gustado menos, ¿no? Pero sí que yo los 2 últimos discos sí que los hago o los he hecho desde el convencimiento de que estaba haciendo algo que para mí está en un nivel superior a los 2 primeros, ¿no? Con todos los respetos a esos 2 discos, que evidentemente se lo tengo que tener porque salieron de mi cabeza, ¿no? Pero sí que creo que hay algo más verdadero o menos filtrado, digamos, en estos 2 discos, más allá de que hay unos años también más de trayectoria y que los veo más maduros en todos los sentidos, ¿no? Desde el sonido hasta lo que es más importante para mí en una canción, que al final es la letra, ¿no? Me veo más cómodo con este tipo de letras, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, hablabas un poco antes sobre por hablar un poco de los 2 primeros discos, y antes comentabas que compusiste un poco pensando en la voz de Víctor. ¿Sentías presión un poco quizás por quizás posibles comparaciones con Warcry al grabar esos discos con Víctor y al amoldarte un poco a su voz, como comentabas antes? O sea, no sentía yo, eso sí que no lo sentía. Sí que es verdad que Víctor García, cante la canción que cante, lo vas a reconocer, te va a sonar a Víctor García o te va a sonar incluso a Warcry, o tiene su marca y su sello personal al 100%, ¿no? Mi presión, por decirlo así, o mi preocupación era que a él le pudiesen gustar las canciones que yo le estaba presentando, ¿no? Componiendo para su voz es evidente que salían, pues yo qué sé, pues Más fuerte que el dolor o Dame una razón, pues son temas que no digo que pudiesen estar en la discografía de Warcry, pero que sí que llevan un nexo bastante común, ¿no? Y que yo es música que quizá hace unos años me movía más que ahora. Yo cuando entré en Warcry pues era muy fan de Avalanche. De Avalanche yo lo descubrí con creo que 17 años en La Llama Eterna y
y enganchado hasta hoy, ¿no? O sea, que era la música que a mí me llamaba. Es verdad que ahora me tira más un poquito, pues lo que hemos hecho en estos 2 discos de Adventus, ¿no? Pero no tenía miedo a la comparación, mi presión o mi preocupación un poco iba más al sentido de que a Víctor García le gustasen estas canciones, porque recuerdo que le presentamos, quiero recordar que 4 temas, un poco para que él los escuchara y decidiese si se unía al proyecto que teníamos en aquel momento, ¿no? O sea, hice 4 canciones, grabé las demos, y Fernando Mon grabó las guitarras, grabé las voces y se las pasamos a Víctor en plan, oye, hay estos 4 temas, hay esta idea de hacer esta banda, ¿te apetece? ¿Te gusta? Y entonces ahí sí que había un poco de obligación de que le gustase a él, ¿no? Esos 4 y los 6 creo que vinieron después, porque no había obligación por parte de nadie de hacer una banda que se llamase Adventus. Lo mismo que nos dijo que sí, pues podría decir, mira, pues no me gustan, no me van, yo qué sé, 50.000 cosas para decir que no, ¿no? Entonces coincidió justo también con que Warcry paró, ¿no? También en esa época, recuerdo. Entonces coincidió exactamente, sin tener nada que ver, pero coincidió exactamente con eso. La verdad que sí, esto fue el primer disco, creo que salió en 2021, ¿no? 2021, finales de 2020 o principios de 2021, y fue ese momento ahí que tuvo de parón Warcry, ¿no? Coincidió muy bien en aquel momento. Bueno, luego pasó todo lo que pasó, pero bueno, ya te digo, no había miedo a la comparación, entre otras cosas porque casi das por hecho que te van a comparar, ¿no? Yo, bueno, pues ya no es eso que te decía, que son cosas que pasan después de que tú saques el disco y que ya son incontrolables para ti, ¿no? Nosotros, por contar otro chascarrillo, vimos en el primer concierto de Adventus en Leyendas del Rock del 2023, quiero recordar. ¿Qué fue? Con el primer disco. 23, no recuerdo. 22 o 23, sí, el primero que se pudo hacer después de la pandemia, sí, 22 o 23. En el Leyendas. En el Leyenda. Sí, bueno, yo de ese concierto tengo más recuerdo. La verdad que fue un concierto con un montón de... Más recuerdo, que se me entienda bien, a nivel nuestro, a nivel de problemas técnicos, a nivel de banda. El sonido empezó raro, sí. Sí, a nivel de gente y de festi, pues es impresionante salir a tu primer concierto y verte en el Leyendas a las 12 de la noche, ¿no? Fue increíble, pero bueno, es de esos días que se te queda una espina clavada seguramente para siempre ya, ¿no? Pero bueno, son cosas que a veces pasan y que hay que afrontarlas y ya está. A mí me gustó mucho. Yo sí, era muy fan, disfrutamos. me gustó mucho el disco y disfrutamos como locos. Qué bueno, te lo agradezco. Yo es verdad que me queda esa pena, ¿no? Sí es verdad que tengo el recuerdo bonito de ver a tu banda allí delante de, no sé, 12.000 o no sé los que podía ver allí. Había mucha gente, la verdad, teníamos muy buen horario, ¿no? Era un sábado a las 12 con el escenario a reventar, ¿no? Experiencia bonita, pero me queda ahí la parte, digamos, profesional de un concierto de los que lo pasas mal, ¿no? Que no tienes una buena escucha y que se hace complicado, la verdad. Me hubiese gustado que fuese de otra manera, pero bueno, cosas que pasan a veces. Nada, nosotros no nos dimos cuenta, no sé si porque a lo mejor llevamos ya un par de mini Nacho encima, puede ser. Puede ser, lo que estábamos deseando salir ya de tanto tiempo encerrado. Claro. Sí, joder, lo cogimos con unas ganas ese. Claro. Oye, después de Saudade, es cierto que se produce esa salida que decíamos antes, no vamos a meternos en ella, pero sí que te quería preguntar personalmente si tú tuviste en algún momento dudas de, joder, ¿lo dejo o no? O sea, ¿lo dejo y empiezo otro proyecto, lo que sea, o no? Voy para adelante con Adventus, caiga quien caiga. No, la verdad es que es verdad que tuve unos meses de pocas ganas o de ningunas ganas de nada, ¿no? Pero es verdad que no me planteé pararlo. Tampoco me volví loco en rehacer la banda y estar funcionando 2 meses después, ¿no? Hubo un tiempo, hubo unos cuantos meses bastantes de espera, de a ver qué pasaba, porque había pues, temas legales también por medio, ¿no? De nombre y estas cosas, y eso se alargó bastante, ¿no? Pero bueno, mi sensación siempre era, pues en esos momentos que te quedas ahí solo y que le das vueltas a la cabeza, pues
llegará el momento en el que me apetecerá, porque es verdad que me tiré unos meses en los que no me apetecía lo más mínimo, pero nunca dije, bueno, ahí se queda la banda, ¿sabes? Mi pensamiento iba más en el sentido de, bueno, se cerrará un poco la herida en algún momento, podré rearrancarlo y ya veremos cómo, ¿no? Y en su momento fui poco a poco hablando con músicos, montando un poco la banda y hasta que se dio todo para poder hacerlo, ¿no? No sé, fue una situación complicada, pero bueno, pues veo, si te soy sincero, viendo lo que ha venido después, viendo los 2 discos que he podido hacer después, pues las cosas vienen como vienen y es lo que hemos hablado varias veces en esta entrevista. Hay que aceptarlas e intentar ponerlas de tu lado todo lo posible, ¿no? ¿Tú crees que parte del público Adventus todavía lo identifica con esa primera formación o crees que ya se han ido adaptando o quizás Sí. haga falta quizás un poco más de actuaciones en directo? ¿Cómo ves esa...? Bueno, es verdad que con esa formación hicimos un concierto, o sea que tampoco es que diese mucho tiempo a que la gente en ese sentido no se identificase, ¿no? Pues llevásemos 5 giras encima. En el momento en el que se rompió aquello y bueno, yo me pasé muchísimas horas. Hubo un día que recuerdo que decidí que iba a contestarle a cada persona que me escribiese cuando reventó eso. Mis excompañeros hicieron un comunicado y yo a los, no recuerdo, 3, 4 días, no recuerdo exactamente cómo fueron los tiempos, pero yo decidí que iba a hacer el mío y que iba a responderle absolutamente a cada persona que tuviese algo que fuese un aplauso o fuese un reproche, ¿no? De hecho, dediqué muchísimo más tiempo a responder a los de los reproches, porque como decidí que iba a responderles a todos, entonces yo contestaba y me volvía a contestar y me volvía a contestar y yo volvía a contestar. Pero he de decir que, no sé a qué porcentaje, pero a un porcentaje muy elevado de esa gente acabé teniendo conversaciones que a veces habían empezado con insultos y acabé teniendo conversaciones muy normales, muy respetuosas, en las que en la mayoría de los casos todos acabábamos entendiendo que solo era música y que si hay unas personas que no quieren tocar con otras y cada uno por su lado, no es necesario matar a nadie, ni fusilar a nadie, ni yo soy el demonio, ni ellos lo son, ¿no? O sea, bueno, pues ahí no nos entendimos en ciertas cosas y ya está. Yo decidí seguir adelante, ellos siguieron adelante cada uno por su camino y sin más. Creo que en ese momento sí que hubo mucha gente que vino a decirme cosas como sin Víctor o sin Ardines o sin Fernando no eres nadie. Claro, mi respuesta solía ser yo, bueno, seré lo mismo que antes y en todo caso el grupo del que estamos hablando, las canciones las he hecho yo, entonces algo habré hecho yo también, ¿no? O sea, no quiero llevarme todo el mérito, pero una parte, por pequeña que sea, pues supongo que también puedo tenerlo. Igual que he hecho canciones para que toque esta gente y cante Víctor García, quizá pueda hacerlas para otras personas y que sean canciones, a lo mejor para ti en concreto no, pero para otras personas puedan ser interesantes, ¿no? Entonces, y el tiempo te ha dado la razón. Sí, creo que una vez pasado ese arreón inicial, que la verdad que se hizo bastante tedioso, en cuanto nos pusimos a funcionar con la nueva formación y salieron los temas de adelanto y todo eso, yo también, no fue algo premeditado, pero creo que también Aire, el primer tema que sacamos fue Aire, el segundo Lo que trajo el viento, marcaban una diferencia abismal, yo creo, con lo que habíamos hecho antes y yo quería que así fuese. De hecho, me empeñé un poco en que Aire fuese la primera canción porque... Bueno, aparte yo personalmente creo que es de lo mejor que he hecho en mi vida, guste más o menos, que no es la canción más comercial del mundo, pero sí que creo que es una canción que tiene mucha verdad. Me empeñé un poco que saliese esa canción porque era como decir, los que estáis preocupados de que ya no somos Warcry, ni que somos Warcry 2, ni de que nadie canta como Víctor García, etcétera, etcétera, podéis quedaros tranquilos porque no pretendo hacer eso. Pretendo hacer la música que a mí me sale con los músicos que tengo aquí, que son
maravillosos todos y quiero construir con ellos. No quiero tocar versiones de Warcry, ni quiero coger un cantante que cante como Víctor García las canciones que hice para Víctor García. Yo era lo que menos me interesaba del mundo, ¿no? Y con Aire me apetecía demostrarlo un poco, ¿no? O dar ese... Y es verdad que salió Aire, mucha gente nos crucificó, porque que si el cantante no grita, que si no hay doble bombo, que si... exactamente, todo eso que me estáis criticando, tenéis razón, y es lo que quiero hacer a partir de ahora y lo que he querido hacer en Saudade, que ya estaba un poco insinuado eso, ¿no? Entonces fue un poco declaración de intenciones. Y si te soy sincero, te diría que cuando sacamos el segundo single, que fue Lo que trajo el viento, ya se habían aburrido. O sea, la parte hater, digamos, desapareció de repente y ya está. O sea, eso de que hablen de nosotros, aunque sea mal, ¿no? O aunque sea bien. Digo, eso no va conmigo. O sea, yo, sinceramente, yo no me siento especialmente cómodo cuando estás expuesto, ¿no? Ya no digo para mal, digo para bien incluso, ¿no? Bueno, no soy una persona que viva mucho eso de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, a mí lo de que hablen de mí, aunque sea mal porque es publicidad y tal, pues no. No me gustó eso, no lo pasé bien y tuvimos la suerte de que salió Lo que trajo el viento y la gente, o la parte de críticas, no voy a decir de críticas, porque ahí está la crítica constructiva y a veces te llegan mensajes que son fabulosos, ¿no? Y te dicen, pues mira, me gustaba más antes por esto y por esto y por esto, o no me gusta nada por esto y por esto y por esto, pero está bien que te lleguen esos mensajes y también te ayudan a ser mejor, ¿no? Pero mensajes tipo, si no está ya no eres nada, pues joder, entiendo que a lo mejor la banda pierde caché o pierde repercusión o pierde lo que quieras, pero si hablamos de música, a lo mejor un día hago una canción que te gusta un poco, igualmente, aunque no la cante tu cantante preferido, ¿no? Entonces, no sé, intento vivir sobre todo en ese momento intenté estar bastante al margen de todo eso, ¿no? Y enseguida vimos que la gente con Aire, con Lo que trajo el viento, estaba entendiendo muy bien lo que queríamos hacer y los que quisieron quedarse a apoyar se quedaron y los que no, pues me parece muy bien que no. O sea que no, evidentemente ni yo ni nadie puedes considerar que vas a hacer canciones y que le va a gustar a todo el mundo o que le va a gustar a 2.000 personas. A lo mejor le gustan a 5 y son tu familia, ¿no? Pero estás haciendo tu apuesta y ya está. Simplemente la parte esa a veces tan negativa que toca ver de esto, ¿no? Que parece una guerra. Si es que al final es solo son canciones, ¿no? No hay más que eso. Sí, algún día yo creo que tendremos que hacer un programa de los haters estos que hay en las redes sociales, porque menudo mundo o submundo hay detrás. Y luego a mí me sorprende mucho que muchos de estos haters odiadores luego son los que te aplauden, ¿no? Y se dejan la garganta también animándote. Y de hecho, no sé, es que conforme ibas hablando estaba pensando, sí, ¿por qué hay que quedarse con un disco o con una etapa, ¿no? Todo tiene su momento, su ritmo, sus letras. Entonces, ¿por qué tenemos que quedarnos algo? Que parece que es algo también que hay en esta sociedad, ¿no? De poner etiquetas y sí. O te gusta esto, entonces no te gusta lo otro, no sé. Sí, o la parte de que no te guste algo y que públicamente y de una manera hiriente tengas que decirlo, ¿no? Sí. O sea, no sé, pues no te gusta, pues... Una ida a los extremos ahí muy... No nos llevan a nada, ¿no? ¿Qué cantidad de historias tendréis con los haters, los artistas? Pero bueno, queríamos salirnos un poco de ahí y ir enfocándonos ya en el futuro, Manu. Bueno, entiendo que ahora, por lo que has comentado al principio de la entrevista, es defender el último disco en directo cuando se pueda, con calma. ¿Tienes ya alguna idea, algo que podamos adelantar, alguna exclusiva que nos puedas dar sobre próximo material? Porque ha sido prácticamente a disco por año, 21, 22, 23 parón, 24 uno, 25 otro, 26 toca otro disco. Bueno, la verdad es que cuando sacamos sí que lo he comentado en alguna entrevista. Yo me parecía muy bien sacar uno a finales de este año. Ajá. Pero claro, me parecía muy bien sacar uno a finales de este año, principios del año que viene, habiendo tocado, ¿no? Yo ahora mismo no le veo... aparte que creo que también cuando haces un disco, y más a lo mejor con el tipo de letras que yo hago,
hace falta un descanso, ¿no? Y tomar un poco de distancia. Si estuviésemos tocando, pues sería todo más fácil, digamos, pero yo creo que ahora mismo toca presentar el disco. Cuando se pueda, no digo que dentro de un tiempo no nos pongamos a trabajar o a componer, pero sí que yo ahora mismo no me veo poniéndonos una fecha de sacar un disco a finales de este año o a principios del que viene. Creo que nos toca darnos un poco de tiempo, en este caso que Ramón tenga su espacio para recuperarse y veremos, porque sí que hemos hablado, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si vamos haciendo temas, si vamos... Bueno, pues puede ser que eso surja, ¿no? Pero no es algo que me haya sentado a ponerme a escribir, por decir así, ¿no? Llegará el momento, seguro. Pues a lo mejor sacar algún tema suelto, ¿no? En el momento en el que podamos retomar esto, pues a modo de reclamo, no lo sé. Es todo un poco castillos ahora mismo en el aire, ¿no? Como os decía, la única actividad y de lo único que estamos pendientes ahora mismo es de que Ramón pueda tocar, y si pudiese, vamos, nos pondríamos como locos a organizarlo para poder hacerlo cuanto antes. Eso es así. Bueno, y nosotros con muchísimas ganas también de veros y de saber cosillas, nuevas cosas sobre vosotros. Nacho, yo creo que ha empezado ya la fase esa del programa que todos los invitados temen, que es cuando empezamos aquí con los juegos e idas de olla. Cuando tuvimos aquí a Rubén Kelsen de Debler, se nos ocurrió un poco sobre la marcha de forma improvisada un juego en el que el invitado de ese momento dejaba una pregunta abierta al siguiente invitado. Sí. Bueno, el último invitado que tuvimos, lo conoces, es Manuel Seoane del Alma, nada más y nada menos. Y la pregunta que dejó, sin saber quién eras, fue, atención, hemos tenido preguntas de todo tipo, ¿cuándo fue la última vez que comiste pulpo a feira? Hostia. Pues eso fue el domingo. El domingo, joder, claro, es que en esa tierra... Hace 3 días. Bueno, es fácil que... Claro, es que es una pregunta que es difícil que te diga hace no sé cuánto, ¿no? Sí, que es verdad que este pasado domingo pues tocó comer pulpo a feira y es algo que procuro hacer... Bueno, es uno de los placeres de la vida. Pulpo a feira y una 1906 es uno de los placeres de la vida. Hombre, qué bueno. Esta pregunta ha venido bien pintada, ¿eh? Sí, joder. Sí. Ni a propósito. Además, tú eres de Ares, ¿no? Y no sé si la residencia esta, el estudio que decías, es también en el propio Ares. Sí. Yo vivo en Ares, he vivido siempre aquí. Y el estudio tengo... Bueno, este es un edificio un edificio familiar, el estudio lo tengo en el bajo, yo vivo en el segundo y donde estoy ahora es el tercero, que es el piso. Aquí es donde empezó el estudio, aquí empezó tercera planta, por eso se llama tercera planta. Y este piso lo tengo, bueno, a disposición de las bandas que vienen de fuera a grabar y eso, aparte de otra gente, ¿no? Pero está un poco a disposición de las bandas que vienen a grabar para que mi idea cuando monté el estudio, una de mis ideas era que no fuese un estudio al que viniesen a grabar bandas de mi zona, que ojalá vengan muchas también, y en ello estamos, pero sí que ponerlo fácil para que bandas de fuera se puedan plantear venir a hacer aquí sus discos. Aparte es un sitio turístico con la playa a 20 metros. Y, qué gusto. Sí, la verdad que es un buen espacio para encerrarse a ser creativo. Sí. Y buena comida, ¿no? Por allí, me imagino. Bueno, aparte del pulpo. Sí, bueno, este sitio de familia, la gastronomía de aquí a mí te tiene que gustar, pero bueno, pulpo, chipirones, esto es ría de pescadores, claro. Y tenemos aquí a la lonja de Coruña. Bueno, pues es un sitio donde venir. Ha estado por aquí Fernando Mainer hace creo que ni un mes, y quedándose aquí en el piso, y hemos dado buena cuenta de todo eso, ¿no? De la gastronomía de aquí. El pulpo a feira pues es una de las cosas que a mí más me llama, la verdad. Qué rico. Oye, no te escaques, tienes que dejar una pregunta al invitado del siguiente programa, que en esta ocasión sí que sabemos quién va a ser, pero no te lo vamos a desvelar, ahora lo diremos, porque lo tenemos mañana mismo, la entrevista. Vale. Bueno, pues le preguntaría, no sé, ¿cuál es tu cerveza preferida? Vale. ¿Y por qué la 1906?
Tienes claro que va a elegir la 1906. Bah. Bueno, a modo broma la 1906, pero bueno. Sí, Vale, es, mola. como es Sí, la que- mía, pues bueno. Me gusta porque empezamos la mini sección esta un poco hablando de ya así de cosas musicales, pero esto está ya degenerando en Nada, cosas cerveza y cena, que es lo que queríamos al fin y De al cabo. música ya suficiente. No va a ser todo música. Claro que sí. Bueno, y una vez hecho este pequeño juego, hemos apuntado tu pregunta, ya sí que nos queda nuestra ronda rápida sincera, que es la sección más temida y amada por los participantes en el programa. Así que Nacho, no sé si estás, bueno, Manu, no sé si estás preparado, pero bueno, Nacho, ¿tú estás preparado para hacerle las preguntas sinceras? Yo estoy preparado. Vamos. Venga, pues a por ello. Bueno, pues como comentaba Cristóbal, pues bueno, la ronda rápida y sincera se compone de 15 preguntas, muy sencillitas, muy rápidas, y se trata de responderlas, pues eso, de la manera más rápida y sincera posible. Venga. Entonces, venga, vamos con ello. Es una manera también, bueno, de conocer a vosotros, a los artistas también un poco en el lado más personal, ¿no? Fuera de la música. Bueno, Nacho, perdona, antes de eso, decir que en principio el siguiente invitado, si todo sale bien, ya lo tenemos programado, va a ser Walter Jardino, ¿no? De Rata Blanca, que están ahora de gira. O sea que... Sí, Qué bueno. sí, ha sido una sorpresa de última hora. Justo están de gira por España. El sábado vienen a Murcia y bueno, pues aprovechando la visita por España, pues hemos conseguido una entrevista in extremis con Walter, Hostia, qué que bueno. es toda una leyenda, un guitar Sí, sí. hero y con Joder. muchas ganas también de entrevistarlo por mañana. Sin Sí, duda. Por este podcast están pasando, lo decía en la introducción, lo más grande aquí desde el panorama en español, no nacional ya con Rata Blanca, pero damos el salto al charco, pero joder, menudos invitados estamos teniendo. Qué bueno Sí. lo de Jardino, la verdad, enhorabuena. No, muchas gracias. Nos queda poco ya para llegar a Metallica, Megadeth, todos estos están ya al caer también, ya dar el salto. Poco a poco. al Venga, vamos con la ronda. Venga, vamos con la pregunta número 1, Manu, una canción que marcó tu vida. Pues te diría algo que marcara así algo muy, muy especial que yo tenga en mente. Innuendo de Queen, por ejemplo. Vaya. ¿Beatles o Rollins? Pues ahí he tenido momentos para los dos, ¿eh? Te diría Beatles, sin tenerlo muy claro, pero bueno. Beatles. Ok. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? La verdad, dar abrazos a mis hijos. Muy bien. ¿Un color? Negro. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Un vicio confesable? La cerveza. ¿Practicas algún deporte? Procuro caminar mucho, pero es lo único que hago. Bueno, pues que Bueno, tienes por ahí, tenis. Tenis. Tenis, muy bien. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Pues es complicada esa pregunta, ¿eh? Me gustaría volar. Ay, yo también, yo me uno. De hecho, lo sueño muchas veces. Tengo una máquina del tiempo. ¿A qué época te gustaría viajar? Pues la primera que he pensado es a los 70, quizá un poquito antes, yo creo. Ya si nos vamos más allá, pues siglo XVII, siglo XVIII, por ahí estaría bien. Uh-huh. ¿Nos recomiendas alguna peli / serie para este finde? Pues yo como peli, que siempre la tengo ahí y acabo recurriendo siempre a ella. Ahora hace ya un poquito que no, pero no sé las veces que la habré visto. Amadeus es la peli a la que acabo volviendo siempre y que he tenido épocas de vérmelas cuando no tenía mucha otra cosa que hacer. No sé si todos los días, pero sí ha habido épocas de verla obsesivamente, la verdad. Buena peli. Sí. Si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué elegirías? Kung Fu, ¿no? Como Neo en Matrix o algo así. Creo que me gustaría... La arquitectura me llama un poco. No tengo ni idea, ni la más mínima idea, pero sí me gustaría. ¿Un lugar para vivir? Ahí tengo claro que vivo en el mejor lugar del mundo, la verdad. Bueno, no sé, si muchas veces incluso que salgo de aquí busco lo que tengo aquí realmente, ¿no? Uh-huh. Ares, mi pueblo. ¿Alguna fobia? No sé si se puede considerar fobia, pero las alturas no es algo que me pone malo
incluso con muy poca altura, es algo que no soporto. Algo que jamás olvidarás. Pues bueno, en este disco hay unas cuantas cosas contadas de ese estilo, ¿no? Pero pues no sé, seguramente cosas vividas, bueno, lo más espectacular que creo que he vivido es el nacimiento de mis 2 hijos, ¿no? Ese momento, ¿no? Que se te queda ahí guardado. Y ya con esto llegamos a la última pregunta. ¿Alguien a quien te hubiera gustado conocer? Bueno, siempre conocer, incluso ver en directo sin haberlo conocido, la espinita de Freddie Mercury la voy a tener ahí siempre, ¿no? Me parece... Lo he escuchado mucho más que ahora, ¿no? Pero sí que fue como la primera persona que me impactó así a nivel artístico, me parecía como un poco el arte con patas, ¿no? Y luego viendo un poco cómo era su vida y cómo era él y eso, me parece alguien con quien me habría gustado tomarme unas cañas y que me contase cosas, la verdad. Total. Qué chulo. Bueno, pues nada, hasta aquí la ronda rápida y prácticamente el programa. Eso sí, ahora vamos a terminar en nuestro cierre con Renunciar al Sol, del disco Saudade. De hecho, con la canción que se tocó en el directo del Piorno Rock. Y Nacho, venga, la última. No sé si quieres preguntar algo de la canción, que si no, cerramos y nos vamos. Sí, bueno, yo preguntaré a millones más de cosas, pero bueno, entendemos que el tiempo es limitado. Y sí, hemos elegido esta versión de Manu de Renunciar al Sol, del directo del Piorno Rock. Bueno, nos gusta, a mí particularmente me gustan mucho las versiones en directo. Esta de Diego nos gustó mucho. Y sobre esta canción hay algo muy emocional, ¿no? Muy como casi doloroso en Renunciar al Sol. ¿Qué querías trasladar con esta letra? ¿Qué hay de Manu Ramil dentro de esa letra? Bueno, realmente al final en mis letras, Renunciar al Sol, por ejemplo, era como ya parte de esa transición, ¿no? Que había en Saudade. Pero nunca, la verdad es que nunca he, o casi nunca, ¿no? Con En Paz hemos hecho una excepción, pero nunca explico las letras realmente de qué hablan, ¿no? Y a veces ni siquiera podría hacerlo, porque no hablan de algo en concreto, ¿no? Hablan de un momento, de sentimientos, de sensaciones asociadas a un momento, ¿no? Cuando escribí Saudade, el disco en sí, la propia palabra, bueno, es una palabra portuguesa, gallega, ¿no? Y es una palabra que no quiere decir exactamente melancolía, pero es algo similar a eso, ¿no? Y era un momento para mí pues de bastante bajón emocional, digamos, ¿no? De no encontrarme demasiado a gusto, ¿no? Conmigo mismo. No te podría, y aunque pudiese no lo haría, decir en concreto de qué habla la canción, ¿no? Hay un estado de ánimo ahí muy claro realmente, ¿no? Y en mis letras siempre lo he hecho así y creo que está bien que sea así. Cuando se te acerca alguien después de un concierto, te manda o te escribe o lo que sea y te dice que se siente muy identificado con una canción tuya, ¿no? Porque creo que son letras que dan pie a eso, que quedan muy abiertas generalmente. A veces me han contado cosas sobre mis canciones que encajaban totalmente con lo que es la letra de la canción, pero no tenía nada que ver con lo que a mí me habían trasladado a la hora de escribirlas, ¿no? Entonces creo que ahí está bien que esa magia se mantenga y que las letras no se expliquen, por decir así, ¿no? Creo que hay letras que a lo mejor son muy explícitas y no hay nada que explicar, pero cuando son canciones un poco más íntimas, en primera persona y un poco más personales, creo que está bien que se queden un poco ahí sobrevolando, ¿no? Y que cada uno pueda darle la interpretación que quiera. Se entiende totalmente, sí, sí. Bueno, pues con las magias de las letras yo también estaría aquí hablando horas con Manuel y con Nacho, la verdad, pero bueno, el tiempo manda y nada, hasta aquí. Manuel, de verdad, bueno, primero contentísimos de corazón de verte también y darte las gracias también de corazón por haberte pasado por aquí, por los podcasts de Metal Maniac. Te deseamos la mejor de las suertes con De mi corazón y otras miserias y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, un placer veros, aquí en la distancia y bueno, que haya ocasión de vernos pues en el garaje, por ejemplo, es un buen sitio para verse, la verdad que es una de mis salas preferidas y ojalá tengamos ocasión de volver a encontrarnos por allí. Ojalá, Manu, y nada, suscribo lo dicho por Cristóbal, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por nuestros podcasts
Un honor tenerte aquí. Hemos seguido toda tu trayectoria, no hemos hablado la cantidad de grupos en los que has estado en muchísimos, nos hemos centrado en tu trayectoria con Adventus y nada, desearte lo mejor para el futuro, que pronto podáis reflotar la gira, que pronto se pueda anunciar fecha, que pronto haya nuevo disco, nuevas canciones y nada, desearos veros en directo muy pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo y bueno, que estéis bien los dos y que nos vayamos encontrando. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, metaleros, pues nosotros nos despedimos aquí. Ya sabéis que podéis seguirnos en Instagram, @metalmaniacweb y obviamente también en nuestra página web, metalmaniac.es. Y nosotros nos escuchamos, nos vemos prontito, como decíamos, porque vamos a tener nuevo episodio. Posiblemente, esperemos que todo vaya bien con Rata Blanca. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Sin revelarse, sin hacerse notar, fácil como pretender enredarnos en el barro sin mancharnos, sin devorarnos, sin tirar a matar. Tan difícil como sorprendernos cada mañana frente al espejo, tan sencillo como amanecer mirándote a los ojos, tan absurdo como defendernos de lo que nunca se nos acusó, tan cerca y tan lejos, tan difícil de aceptar, tan fácil de entender, tan duro ser que estás tan cerca y tan lejos, tan sencillo como usar nuestras alas y volar desde aquí hasta el más allá. ¡Hey! Tan difícil renunciar al sol cuando el corazón se hiela en un instante. Y en ese instante ya no hay marcha atrás. Tan absurdo como defendernos de lo que nunca se nos acusó, tan cerca y tan lejos, tan difícil de aceptar, tan fácil de entender, tan duro ser que estás tan sencillo como usar nuestras alas y volar desde aquí hasta el más allá. ¡Hey! ¡Hey! Deslumbrado por la luz, sin querer